Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición de su programa Más Turismo a través de la señal de TV. Un saludo, saluda William Zapana. ¿Cómo están? Espero que muy bien y preparándonos para lo que serán los festejos principales del Día Internacional del Turismo y este 27 de septiembre. Momento para reflexionar vinculado con esta labor todos los involucrados en el turismo. Vamos a comentarles que tenemos en la edición de hoy. Queremos hablar y repetirles que las Naciones Unidas ha declarado el 2024 como el Año Internacional del Camélido. Y es que nuestro país es uno de los lugares más emblemáticos porque tenemos realmente los 4 camélidos sudamericanos y no olvidar de que Arequipa es la cuna de la fibra de alpaca, así es que ya lo sabe, la cuna mundial, por desierto. Vamos a hablar esta vez de un camélido silvestre, un símbolo para el Perú, la vicuña. Vamos a hablar a qué peligro se enfrenta este camélido, dado que tiene la fibra más fina del mundo. Está con nosotros o estará con nosotros acompañándonos en una entrevista Hugo Castillo. Él nos va a comentar sobre este tema. Y siguiendo el tema camélido, estaremos presentando en el segundo bloque también una alerta y desde luego algún dato muy especial de estos animalitos. Vamos a dejarlos con Hugo Castillo. Él es médico veterinario y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que visitó nuestra ciudad y nos habló ampliamente sobre la vicuña. Los dejamos. ¿Cuál es la realidad de uno de los camélidos más interesantes que tiene el Perú, como es la vicuña? Sí, la realidad, es un tema bastante amplio, ¿no? Digamos que la vicuña ha pasado de estar en peligro de extinción hace ya más de 50 años a ya ser una población creciente que está en una categoría de casi amenazada, pero más allá de que numéricamente hablando la especie, ¿no?, ha evolucionado favorablemente, ahorita las problemáticas van por otro lado. Ya no es tanto que hay pocas vicuñas que se van a extinguir, sino el problema está en el manejo que hacemos de la especie, sobre todo alineado a estándares de bienestar animal, y esto a su vez muy ligado al tema sanitario, ¿no? Entonces ahí tenemos dos puntos críticos desde una mirada sanitaria, y la sarna es uno de los ejemplos más palpables que hemos tenido en la última década, en los últimos 5 años sobre todo, que además algunas poblaciones no hemos tenido mucha línea base para poder actuar, pero esto se está de a pocos revirtiendo porque muchos grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales, han comenzado a generar data para poder tener un mejor sustento, ¿no?, para establecer protocolos, ¿no? Y por el lado de bienestar animal, estamos un poquito más atrás. Bolivia, Argentina son países que también tienen vicuñas, que tienen poblaciones menores que la nuestra, pero sin embargo están mucho más alineados a estos estándares de bienestar animal en comparación a Perú. A nosotros nos falta todavía avanzar más, pero no es que no estemos en nada, sino que ya estamos comenzando, ¿no? Hay instituciones puntuales que están ya trabajando en ello, ¿no? Ahora, ¿cómo han identificado, digamos, estos problemas que tienen las vicuñas? ¿Cuáles son las regiones que mayormente podrían tener este problema? Con relación a la sarna, ha habido poblaciones bastante impactadas, como hablando de departamentos, Ayacucho en su momento fue una de las más impactadas, Lima también, Puno, Cusco, con diferente grado, ¿no? También depende mucho de los estudios que se hayan realizado o los datos que se hayan levantado en estos lugares, ¿no?, en estas regiones. Con relación al tema de bienestar animal, yo podría destacar que algunos lugares han tenido un poquito más de apoyo externo, tanto a nivel del Estado o de instituciones privadas, y podría destacar a Huancavelica y Arequipa como que quizás son las que mejor están trabajando.
¿no? En promedio, ¿no? Porque han tenido cierto apoyo, ¿no? De instituciones. Pero en otras regiones es un poco más incipiente todavía esta mejora en el manejo bajo estándares de bienestar animal, ¿no? Una de las actividades que se realiza incluso en Arequipa es los chacos, ¿no? ¿Sirven también para identificar, digamos, algún problema que tenga el camélido? Sí, bueno, los chacus obviamente es una actividad ancestral. Su objetivo es aprovechar la fibra de este recurso, la vicuña. Sin embargo, también se aprovechan los chacos para hacer investigación y monitoreos, ¿no? Muchos de estos estudios suelen ser justamente de corte sanitario, ¿no? Como los estudios de sarna, por ejemplo, ¿no? Cuando el animal está libre, a distancia no siempre es posible detectar qué animal está enfermo o no, afectado. Pero en los chacus, como ya podemos acceder al animal, manipularlo, estar cerca a sí podemos detectar qué animales están con sarna o con caspa, que es otra enfermedad. Pero a su vez también los chacus son punto, ¿no? De inflexión para poder generar otras complicaciones, ¿no? Y ahí va el tema de bienestar animal, ¿no? Porque un chacu mal manejado también puede generar cierto impacto en la población o en los individuos, ¿no? Se ha dicho de que ha habido incluso infartos de algunas vicuñas al producirse los chacos. ¿Qué tan severo es? Sí, esos infartos a los que se hace referencia se conoce como la miopatía de captura o estrés de captura. Es una enfermedad que no está descrita, es una condición patológica que no está descrita todavía, al menos en camélidos silvestres. Sin embargo, sí se ha observado en campo, ¿no? A veces no nos damos cuenta porque después del arreo todas las personas se concentran en el corral de encierro, esquilan, liberan a los animales y todo el mundo se va. Pero cuando hemos tenido oportunidad de hacer monitoreos en sentidos inversos, digamos, ¿no? O sea, no concentrarnos en el corral de encierro, sino que recorrer en contrario hacia la dirección en que las vicuñas fueron encerradas, y hemos podido encontrar vicuñas que sí fueron afectadas por miopatía, o incluso hacer monitoreos un día, 2 días después de la captura, y se puede encontrar que sí hay animales que son afectados. Entonces ahí la lección es, por un lado, que sí es muy importante manejar ciertos criterios de bienestar para reducir el impacto, por un lado, y por otro lado, hacer monitoreos post captura y esquila para poder tener datos más certeros del impacto real que tiene el manejo sobre esta condición que es la miopatía de captura, ¿no? Y algunos chacos también se aprovechan de ponerles un número o un chip a las vicuñas para también rastrearlos. ¿Eso se evidencia en los chacos? A ver, un chip como tal, que sepa, no. Sé que han habido experiencias muy puntuales de colocar collares GPS, ¿no? Pero muy puntuales, ¿no? Muy excepcionales. Aretes en algunos lugares sí han optado por poner, pero sin embargo no han tenido ninguna aplicación práctica o válida, ¿no? Las han puesto, pero no ha habido ningún seguimiento o registro. Recordemos que la vicuña es un animal silvestre. A veces tenemos el enfoque, como es un camélido, el enfoque zootécnico de manejo de alpacas y de repente con buena intención, ¿no? De tener un mejor control, un mejor monitoreo, se areta a los animales, pero al menos en mi experiencia, en la mayoría de casos, esos aretes no tienen ninguna utilidad práctica, ¿no? Y más bien generamos estrés en los animales al colocar los aretes, ¿no? ¿Cómo se reproduce una vicuña? Tiene una característica muy interesante, ¿no? De tener un grupo y un macho, hembras y crías. Sí, la vicuña tiene una organización social muy peculiar. Digamos que su unidad fundamental, su unidad social fundamental es el grupo familiar. Un grupo familiar está compuesto por un individuo macho y un grupo de hembras que pueden ser 3, 4, 5 o más incluso, pero normalmente están en ese rango entre 3 a 5 hembras, ¿no? Pueden ser más, ¿no? Y las crías del año, que usualmente las crías se encuentran en un número menor a las hembras. O sea, si son 5 hembras, de repente van a haber 3 o 4 crías. Si son 7 hembras, de repente 4 o 5 crías, ¿no? No, es raro encontrar un macho con un número de crías igual al número de hembras. Puede ser, pero no es tan frecuente. Es decir, como que su fertilidad no llega a ser al 100%. A esa característica se le denomina poliginia por defensa de recursos. Al hecho de que un macho tenga un territorio y en ese territorio se encuentren las hembras a las cuales él protege, con las cuales se reproduce, y posteriormente las crías
van a ser expulsadas, ¿no? Las crías macho son expulsadas a temprana edad, ¿no? 4 meses, 5 meses, ¿no? Va a variar un poquito el tiempo. Y las crías hembras sí son expulsadas ya casi al año, ¿no? Al momento de iniciar la siguiente temporada de apareamientos, ¿no? De esa forma la vicuña evita la consanguinidad, ¿no? Ahora, ¿qué come la vicuña? Porque uno ve y dice, come pasto. Claro. A ver, la vicuña es una especie muy, muy especializada en el ecosistema puna. A diferencia del guanaco, que lo podemos encontrar en Puna, en Serranía Esteparia, en lomas costeras o más al sur en la Patagonia, en otros ecosistemas, la vicuña está muy restringida a la puna. Y básicamente se alimenta de arbustivas como la tola, algunas gramíneas cortas, ¿no? No tengo los detalles precisos, ¿no? Porque no es mi área, pero básicamente se alimenta de gramíneas y de arbustivas, ¿no? Ahora, ¿se habría identificado algunas camelidos, en este caso la vicuña, que estén comiendo, ingiriendo plástico? ¿Eso que también va a vincular con la zona limpia, contaminada? Tengo datos, no digamos técnicos o académicos, pero sí se reporta, sobre todo en Huanaco, ¿no? De que cuando, por ejemplo, hacen esta ruta hacia la Virgen del Chapi por Polobaya, por ahí mencionan, ¿no? Que a veces la gente deja su basura y que los guanacos al alimentarse por ahí pueden ingerir, ¿no? Pero en la vicuña en particular no he escuchado mucho. Sé que hay zonas muy impactadas por contaminación de plásticos, como por ejemplo la ruta Arequipa-Cusco, Arequipa-Puno, ¿no? Por la Reserva Nacional Salinas de Agua Blanca uno puede recorrer la carretera y hacia los costados, ¿no? Vemos mucha basura, ¿no? Pero que hay evidencia de que la vicuña la ha consumido, al menos no tengo referencia. Bueno, en este caso, por ejemplo, una llamada de atención a la población, uno, porque son los que contaminan, dos, a las autoridades ambientales que deberían también un poquito garantizar, ¿no? Y lamentablemente es una carrera muy transitada. Claro. Sí, ahí alguna vez hemos conversado entre colegas qué es lo que falta, ¿no? No solamente por la vicuña, sino en general por el medio ambiente, por nosotros mismos, en nuestra casa tenemos que mantenerla limpia, ¿no? Entonces, quizás por ahí ya depende de cada uno. La educación, como siempre se dice, comienza en casa, se fortalece en el colegio, pero a veces no es suficiente, a veces nos olvidamos o no nos damos cuenta del real impacto que estamos generando. Entonces yo creo que quizás al poner algo punitivo, multas, no sea tan efectivo, pero quizás sí podríamos hacer campañas de sensibilización en las empresas de transporte público, ¿no? En los omnibuses, ¿no? Quizás poner algunos afiches o pasar algún video antes de pasar la película, o que personas puedan subir y de forma lúdica, ¿no? Amena, sucinta, puedan puntualmente, ¿no? Indicar cuál es el impacto que estamos generando al tirar la basura por la ventana, ¿no? Más allá de la vicuña, en general, a nuestro ecosistema, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos en todo caso? ¿Cuál es el país en América del Sur que tiene mayor número de vicuña? ¿Qué nos está faltando en este caso? ¿Y cuáles son las regiones que tienen también este camelio? Sí, Perú es el país con la mayor población de vicuñas, seguido de Bolivia y Argentina en ese orden. Y como repito, si bien es cierto, somos los número uno en población, quizás no somos los número uno en investigación, porque Argentina nos supera largamente en producción científica, y tampoco somos los número uno en un manejo bajo estándares de bienestar animal. Yo creo que ahí también Argentina y Bolivia nos superan. Entonces ahí tenemos una deuda desde diferentes sectores para que nuestro mérito no solamente sea ser el país con la mayor población de vicuñas, sino también ser el país con la mayor producción científica, el país con el mejor manejo, y que esa fibra tenga un valor no solamente por la finura per se, sino también porque es una especie silvestre, es una técnica ancestral que se emplea para poder obtener esta fibra, y también porque es una fibra realmente ecológica, ¿no? Y obtenida, nuevamente reitero, bajo estos estándares de bienestar animal. Dentro de Perú, la región con mayor población de vicuñas es Ayacucho, ¿no? Le sigue Puno, ¿no? Ayacucho y Puno son las regiones con la mayor población, y en tercer lugar, según el último censo del 2012, se encuentra Huancavelica, ¿no? Son las tres regiones, hasta el último censo del 2012. Quizás el panorama se ha movido un poco ya, pero es probable que por ahí estén las tres todavía, ¿no? ¿El cuarto sería Arequipa? No, el cuarto, si mal no recuerdo, es Apurímac o Cusco. ¿Y el quinto y sexto? Arequipa debe estar entre quinto y sexto, según el último censo. Ajá. En total, ¿cuánto es el número de vicuñas que ha registrado el último censo?
El censo del 2012 arrojó alrededor de 208.000 vicuñas a nivel nacional. No sabemos qué tanto ha fluctuado, la tendencia es creciente. Sin embargo, como mencionaba al inicio de la entrevista, la sarna ha golpeado fuerte a algunas poblaciones, sobre todo Ayacucho, Lima, un poco de Apurímac y Puno. Arequipa, por ejemplo, durante todos estos años que la sarna estuvo golpeando fuerte a las poblaciones de vicuña, Arequipa estuvo exenta de sarna, libre, durante muchos años, no habían reportes. No obstante, en un último comunicado, no comunicado, pero digamos en una evaluación, un programa de monitoreo del SENASA, ellos me facilitaron sus datos y pude ver que que Arequipa ya tiene algunos reportes menores, muy menores, 0 y algo, 1%, pero ya se comienza a registrar, solamente para tener cuidado, ¿no? Pero no, felizmente Arequipa ha sido siempre o nada o muy poco en cuestión de sarna, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuál es el origen de esta vicuña, ¿no? Se habla que también tiene la fibra más fina del mundo. ¿Qué diferencia una fibra de una vicuña y de una fibra, no sé, de alpaca? Uh-huh. Bueno, el origen de la vicuña ya nos tendríamos que remontar hacia millones de años. Los camellos tienen su origen en Norteamérica, ¿no? Hace aproximadamente 3 millones de años hubo una especie ya extinta que se llamaba Eumkenia, y Eumkenia lo que hizo fue migrar hacia Sudamérica, ¿no? Durante el Pleistoceno, la era del hielo, esta especie migró hacia Sudamérica a través del Istmo de Panamá, llegó y hace 2 millones de años atrás dio origen justamente a lo que hoy en día conocemos como la vicuña y el guanaco, ¿no? Obviamente no exactamente igual, ¿no? Pero son los derivados de este Eumkenia. Entonces, hace 2 millones de años aproximadamente ya la vicuña existe en Sudamérica. El hombre llega mucho después. O sea, como especie incluso el hombre surge mucho después, ¿no? Estamos hablando de que el hombre surge en África hace 200.000 años aproximadamente, pero en América y en Sudamérica específicamente, el hombre tiene que alrededor de 15.000 años aproximadamente, ¿no? Entonces la vicuña tiene mucho más tiempo que nosotros acá. Y esa fibra fina de la vicuña es consecuencia de su adaptación al medio ambiente en particular, que es la puna. La puna es un ambiente con características típicas como el frío, los vientos, la escasez de oxígeno, ¿no? Y justamente la vicuña se ha adaptado muy bien y ha desarrollado, por ejemplo, dientes de crecimiento continuo para poder aprovechar los pastos secos, duros, leñosos de la época seca cuando no hay lluvia. Ha generado, por ejemplo, un color para poder mimetizarse y esa fibra fina y densa para protegerse del frío, así como un mechón pectoral que cuando la vicuña se echa también lo protege del viento, ¿no? Entonces, esa fibra fina no es consecuencia de la mano del hombre, esa fibra fina es consecuencia de la adaptación natural de la especie a su medio ambiente. Y es por eso tan importante tener muy claros los conceptos de un manejo sostenible del recurso. No podemos tratar de extrapolar enfoques ganaderos o técnicos que de repente lo aplicamos en alpaca, en llama o en ovinos a la vicuña. La vicuña tiene el valor que tiene por su fibra y su fibra es consecuencia nuevamente de su adaptación a su medio ambiente. Continuamos con el programa y aquí seguimos hablando de la vicuña. La vicuña efectivamente se encuentra en nuestro escudo nacional y es que es un camélido muy representativo para nuestro país. ¿Qué regiones tienen vicuñas? Desde luego, uno de los más emblemáticos es Ayacucho, aquí cerquita nomás Arequipa, y también nuestra región, Arequipa en los diferentes sectores y provincias de la región. Estábamos hablando de justamente los peligros y la sarna es uno de los problemas que enfrenta este camélido sudamericano. Esperemos que en Arequipa efectivamente no se tiene indicios del incremento de estas enfermedades que enfrentan la vicuña y deseamos que esto efectivamente se controle y también se siga sumando esfuerzos para proteger a este camélido. Vamos a hacer una pausa. Tras ella vamos a hablar sobre los camélidos sudamericanos silvestres y el rol del CERNAP. Sigue la señal de TV Onza.